Amigos de Lo que los padres deben saber, nosotros continuamos con más de nuestro contenido. Hoy en nuestro programa hemos estado hablando sobre la importancia de la educación sexual en el hogar. Y tal como les prometimos, tenemos una invitada muy especial en el día de hoy. Ella es Ana Luisa Vázquez. Ana Luisa es terapeuta sexual, además de psicóloga clínica, y con ella estaremos conversando sobre cómo podemos iniciar y dar continuidad a algo tan importante como la educación sexual en el hogar. Ana Luisa, bienvenida. Gracias, gracias. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Nosotros también estamos felices de que estés aquí porque es un tema realmente que amerita mucha importancia y tratarlo con seriedad. No siempre los padres tenemos pues las condiciones, la educación, la habilidad de poder comunicarnos con nuestros hijos y mucho menos en temas que a veces nos resultan tan espinosos como la educación sexual. Sin embargo, tú mejor que nadie sabes la importancia que esto conlleva. ¿Desde qué edad debemos de nosotros iniciar este tema con nuestros hijos? Bueno, mira, la edad, el niño te indica cuando tiene la curiosidad para hablar de la parte sexual. Casi siempre, cuando entendemos que la sexualidad viene desde el nacimiento y se desarrolla en cada etapa, vamos a ver la sexualidad como algo normal para iniciarlo a hablar en un tema cotidiano. Por ejemplo, cuando un niño te hace una pregunta, ¿cómo yo nací? ¿Por qué yo hago pipí parada? Un ejemplo, ¿por qué mi manita se sienta? O sea, como hay algunas preguntas que nos indican como padres que ya debemos iniciar a conversar sobre sexualidad, pero sabiendo que la sexualidad no hay que reducirla a algo que tenga que ver con coito, con penetración, sino que la sexualidad es todo lo que describe la conducta del niño o de cualquier persona. Yo creo que algo que a veces se nos pasa mucho es cuando empezamos a nombrar los miembros de cada uno, que no tenemos los nombres correctos. Entonces empezamos a decirle a los niños, esto se llama así, esto se llama tal, y eso no debería ser. Cuando empezamos a nombrar las partes de los genitales, hay que empezar de algo normal, como cuando usted habla de los ojos, de la nariz. Con los niños pequeños es bueno iniciar con su curiosidad. ¿Cómo? Conociendo el cuerpo, vamos a conocer, estos son los cabellos, estos son los ojos, esta es la nariz, esta es la boca, y cuando llegamos a la parte privada, la parte íntima, la parte que tiene que ver con los genitales, ya sea los senos, la vulva, el pene, hablarle de forma normal, porque ese es el error, que cuando llegan a esa parte, los padres creen que omitiendo el nombre o no hablando de ese tema, todo se va a resolver, pero desde inicio hay que hablar a los niños claramente de cuál es la parte del cuerpo y cómo es el nombre de cada parte del cuerpo para que ellos lo normalicen. Claro. También, Ana, es importante con ese nombramiento correcto de sus partes íntimas, las limitaciones que ponemos nosotros en cuanto a la intimidad de cada quien. Es decir, nosotros tenemos nuestros hijos y debemos enseñarles cuáles son las caricias buenas, cuáles son las caricias que no son correctas, cómo ellos pueden llegar a sentirse incómodos, cómo sus partes son privadas, y todo eso tiene mucho que ver con lo que es la educación sexual desde el hogar. Todo eso incluye educación sexual y un sinnúmero de otros temas. Lo que pasa es que el padre va a hablar con los niños dependiendo de cómo el padre se sienta con su sexualidad. Si para el padre la sexualidad es algo negativo, va a omitir esos temas, pero si es algo normal, se va a dar cuenta que es algo que se puede conversar de forma natural. Y sí, hay que hablar de las caricias positivas, de las caricias negativas, porque con eso estamos trabajando la prevención de abuso infantil. Claro. Es diferente cuando el niño sabe cuáles son su parte íntima y que nadie la debe de tocar, como yo le trabajo en la escuela, la parte privada. ¿Cuál es la parte privada, psicóloga? Bueno, todas esas partes que están cubiertas con la ropa, ya sea con el panty, con el pantaloncillo, con los bracielitos, con la franelita. Entonces ya él reconoce cuáles partes puede dejarse tocar y cuál parte es una advertencia. Bueno, pero aquel tío, aquel fulanito me tocó en una parte privada, déjame hablarlo con papá y mamá. Pero cuando el niño no tiene ninguna información, va a ver las caricias en las partes privadas como algo normal. Como que a cualquier niño le puede pasar eso. Pero no, ya cuando el padre forma, no, esas partes son privadas y ahí solamente se toca para bañarte. Papá y mamá, solo para bañarte. Nadie más puede tocar. Entonces ya el niño crece sabiendo que hay algunas conductas que son erradas y que otras que son ya normal.
Claro. Estas conversaciones deben adecuarse según la edad del niño y como bien decías tú, según el niño vaya mostrando curiosidad e interés. Totalmente de acuerdo, porque al niño pequeño no se le puede dar información que no necesita. Si es un niño de 3 años, es hablarle del tema que está acorde a los 3 años. ¿Qué está acorde? Bueno, ¿cuál es la curiosidad que tiene el niño? ¿Cuál es la parte del cuerpo? ¿Cómo se llama cada órgano? Eso es lo que le corresponde al niño. Ya cuando un niño tiene a partir de 9 años, ya se le empiezan a hablar de los cambios físicos, cambios psicológicos, sobre la menstruación. O sea, cada etapa lleva un tema diferente en el área de sexualidad. Claro, y tiene que ver desde que hablamos de la concepción, desde que hablamos de cómo vienen los bebés, la historia de la cigüeña, todo este tipo de cosas, debemos evitarlas, sobre todo porque los niños pueden obtener informaciones en otras partes. Hoy el mundo está completamente a la mano de ellos y pueden tener informaciones que no son las correctas o que no son simplemente lo que tú quieres que tu hijo sepa y cómo tú quieres que lo maneje. Totalmente, es así. En sexualidad hay una parte que tiene que ver con educación intencional, educación no intencional. La intencional es cuando el padre empieza a conversar con el niño con un objetivo. La no intencional es cuando el niño se da cuenta indirectamente, ya sea a través de una conversación, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de un programa de televisión o de escuchar a otros niños hablando del tema. O sea, que algunos padres creen que si no se habla, el niño no se va a interesar. El niño se va a interesar, pero lo va a investigar muchas veces con las personas erradas, que no le van a dar la información que le puede dar un padre. ¿Cuáles son los mitos más comunes, Ana, que tienen los padres en cuanto a la sexualidad? Bueno, algunos de los mitos es que si no se habla, no se practica. Si no se habla de sexo en esta casa, nadie va a tener relaciones sexuales. Y eso es totalmente falso porque los adolescentes que no tienen ninguna información sobre sexualidad se abstienen menos de tener relaciones sexuales antes de un adolescente que está totalmente formado. Y también que ellos mismos ven la sexualidad como algo negativo y entonces omiten el tema. Creen que cuando le hablan más a un adolescente de sexualidad, le están diciendo, tú vayas a tener relaciones sexuales. Le están dando permiso. Permiso. Y nos hemos dado cuenta con los estudios que hay que no, que eso es falso. Claro, porque a mayor información tú tienes más a tu mano cuáles son las consecuencias de esas relaciones tempranas o a destiempo. Así es. También hay un tema que es bueno tocar, creo que es sumamente importante ahora que hablas de la adolescencia, porque es una época de descubrimiento, es una época donde las hormonas están en toda su revolución, donde los muchachos tienen mucha curiosidad y no siempre buscan las fuentes adecuadas. Entonces, ahora mismo, volvemos, que la tecnología sí es muy buena para muchas cosas, pero por otro lado, tienen todo un mundo que en muchas ocasiones es completamente inadecuado para ellos. Antes, los adolescentes tenían menor acceso a la pornografía. Sin embargo, hoy en día la tienen a un clic en su celular. ¿Cómo podemos nosotros abordar este tema con nuestros adolescentes? En una charla que tuvimos con unos padres, le decíamos que, según una estadística, un estudio que hicieron, 70% de los niños con 11 años estaban viendo pornografía. Los niños se sorprendieron, los padres se sorprendieron, wow, ¿y eso es verdad? Sí, es posible que su hijo ya esté viendo pornografía. Entonces, antes de un padre poner en la mano a un niño un celular, una tablet, lo que sea, tiene que formarlo, tiene que hablarle de los riesgos que hay. Usted no puede decir, te regalo un celular y ya. Ustedes saben, cuando estamos regalando un celular a un niño, le estamos dando toda una variedad de cosas, positiva y negativa. Entonces ya cuando hay una formación, bueno, yo no puedo entrar a esa página, yo tengo que omitir esto, me llega esta información, yo no entro, yo la bloqueo porque no me conviene, porque mi padre me ha dado esa formación, entonces ya ahí el niño es posible que tenga, se detenga ante ciertas situaciones, incluso está con el ciberbullying, claro, que se da a través de las redes sociales. No, yo paro esto, yo bloqueo esto, o yo hablo con papá. O sea, que el niño sienta que la primera persona que debe hablar ante un peligro es con papá y con mamá, pero muchas veces no se da. Entonces, antes de darle un dispositivo a un niño, que no creo que a temprana edad se debe de dar, pero muchos padres sí se lo entregan, entonces formar al niño y también tomar las herramientas posibles, bloquear algunas páginas, todo eso que le permita al padre darle seguimiento de donde esté a ese teléfono. Tú sabes que a veces pasa que tú tienes todas esas herramientas,
tienes todos esos controles, sin embargo es otro niño, otro amiguito, el que le pasa las imágenes, el que le pasa las informaciones, y te puedo decir que es incluso a edades más tempranas que los 11. Estamos hablando que en muchas ocasiones están con 9 y 10 años vía muñequitos. Estamos hablando que unos animes que son muñequitos, Sí. y tú crees que tus hijos están viendo muñequitos, son cosas completamente inadecuadas para su edad y con una formación que no es precisamente lo que tú quieres instaurar en la mente de tus hijos de cómo son las relaciones. Por eso es tan importante que más que el tema de sexualidad, los padres creen confianza, comunicación abierta con sus niños. Porque no es lo mismo que un niño vea una imagen y diga, no se lo voy a decir a papá y a mamá porque le tengo temor, a que un niño viendo un muñequito vea algo que choque con su creencia y vaya donde papá y mamá. Mire, pasó esto en la televisión. Entonces, el papá tiene la oportunidad de sentarse y decirle, mira, está bien, en este mundo hay de todo. Ahora nosotros seleccionamos qué es positivo y qué no es positivo para nuestra vida. Y nosotros como responsables de ti, te estamos formando en esta área. Esta es nuestra creencia, por ejemplo, somos cristianos, pero eso se da cuando hay una comunicación abierta entre los padres con los niños. Esa es la parte que nos puede como ayudar más en medio de tanto bombardeo negativo. ¿Y cómo podemos nosotros como padres, que somos los guías de estos niños, romper esos tabúes con los que venimos en muchas ocasiones, producto de la crianza que hemos tenido? Formándonos, buscando ayuda. Si como padre yo entiendo que no manejo el tema, que ese tema me queda grande, como están haciendo muchos padres ahora, voy a un psicólogo, voy a un sexólogo, me acerco al psicólogo de la escuela. ¿Cómo puedo hablar con mi niño de este tema? Incluso, ya usted busca video, ¿cómo hablar con mi hijo de sexualidad? Y le van a dar un sinnúmero de herramientas. De esas herramientas, usted va a seleccionar la que va más con su estilo, la que va más con su creencia. Entonces ahí lo puede conversar con el niño. Pero no optando, bueno, como yo no sé de este tema, aquí no se va a hablar de eso. No. Voy a buscar ayuda, me voy a formar, porque los niños están a un paso más adelante muchas veces que los padres. Claro. Entonces hay que sentarse y saber que aunque los niños sean muy tecnólogos, y puede ser que los padres no entiendan este mundo, pero la experiencia no se improvisa. Tú puedes estar muy adelantado en este tiempo, más que yo, pero yo tengo la experiencia, yo tengo la formación, yo tengo los valores. Entonces, como padre, soy el encargado de guiarte en ese aspecto. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas de nosotros no formar a nuestros hijos en el hogar? Dejar a los niños a una sociedad que casi siempre todos los temas que tienen que ver son con sexo, la música, todo lo que se ve en las redes sociales está reducido a la parte genital. Dejar que otros puedan influir en mi niño, o sea, la información que yo no le doy la van a buscar errada por otro lado, cualquiera lo puede manejar. El niño va a creer que no tiene ninguna confianza, que no tiene ninguna relación con el papá y buscar la información en otro lado. O sea, es como que estamos dejando a nuestros hijos a la deriva. Todos los demás pueden hacer lo que quieran con ellos y nosotros como que no. Entonces es empoderarnos y saber que ese niño le pertenece, que la crianza, la formación de ese niño es su responsabilidad. Esos mitos y esos tabúes tienen que acabar. Entonces, ¿cómo? Busque ayuda y dele seguimiento a su hijo. Con esto que prevenimos, embarazos en adolescentes, abuso infantil, ¿qué otras cosas prevenimos dándoles una información adecuada en cuanto a su sexualidad, en cuanto al manejo de su cuerpo? Mira, en la escuela donde yo trabajaba, que trabajaba con niños de 5 a 9 años, vi que no había muchas herramientas y creé un pequeño cuento que se llama Mami, háblame de sexualidad, en el cual le doy detalles al padre de cómo trabajar ese tema en casa. Lástima que se me quedó, pero más adelante lo voy a entregar. Entonces, ¿para qué? Para prevenir generalmente abuso infantil. El abuso sexual infantil aquí no se habla, pero es muy común que se dé en familia, más con los conocidos. Entonces, cuando el niño está informado o formado en ese tema, desde que vea la señal de alerta, la bandera roja, entonces, espérate, me está tocando en una parte inadecuada, déjame hablar con papá, déjame hablar con mamá. Pero el adolescente ya se da cuenta que se puede abstener de tener relaciones sexuales, que el mayor riesgo no es un embarazo pasa, el mayor riesgo es una enfermedad de transmisión sexual que muchas veces la va a acompañar la vida entera. Entonces, cuando estamos hablando de sexualidad, estamos preparando a nuestros hijos para la vida. Porque, como decía, sexualidad no simplemente es lo genital. Sexualidad es lo que tú eres como persona y cómo te relacionas con los demás. ¿Y cómo afecta esto emocionalmente y psicológicamente
a un niño, a un adolescente que no está preparado para tener la responsabilidad de una vida sexual activa. Porque no es solamente decir, ok, me voy a abstener o yo me voy a hacer responsable de un embarazo o voy a buscar los medicamentos necesarios para una enfermedad. A veces esas enfermedades incluso pueden acabar con tu vida. Es el daño emocional y psicológico de entrar en estas situaciones que no son adecuadas para su edad. Así es, porque si nada más fuera el embarazo, vamos a decir, perfecto, se queda ahí, eso pasa, muchas veces los padres se hacen cargo y eso pasa. Pero es todas las consecuencias que trae detrás, es que su vida le cambia, no es lo mismo usted con un niño con 15 años a que usted esté enfocado en otra cosa. O sea, no es lo mismo que usted esté viviendo esa etapa de adolescente con otros adolescentes de su misma edad, que usted estar enfocado en una paternidad, vamos a decir, precoz. Entonces, cuando usted tiene relaciones a destiempo, es todo realmente lo que le puede cambiar, tanto como un embarazo como una enfermedad. Entonces trae consecuencias a nivel físico, porque el cuerpo no está preparado, claro. A nivel emocional, porque ya el adolescente se va a dar cuenta que su vida le cambió, por más apoyo que tenga de los padres, su vida le va a cambiar y también que puede tener una enfermedad, ¿entiende? Entonces todo eso hay que prevenirlo. Y ni qué decir del abuso infantil, porque las consecuencias son a largo plazo, dañan muchas vidas, vemos luego cuáles son las consecuencias en la vida de estas personas, los marca para siempre y aunque puedan seguir adelante, ya cargan un trauma. Todo este tipo de cosas nosotros podemos evitarlo siendo abiertos con nuestros hijos, teniendo una comunicación donde ellos se sientan que pueden venir y preguntarle a la fuente, a la guía, que siempre seremos nosotros. La mayoría de los casos que tenemos en violaciones ya de personas adultas, la mayoría no han logrado recuperarse de ese trauma. La mayoría no han logrado recuperarse. Y cuando uno le pregunta, ¿qué tiempo duró ese abuso? Bueno, duró 2 años, 3 años, pero cuando es con un familiar dura hasta 5 y 6 años, hasta que el niño despierta y ya toma otro tipo de actitud. Entonces uno le pregunta, ¿pero por qué no hablaste? ¿Por qué no lo denunciaste? Tenía temor de que papi y mami no me creyeran. Sí. ¿Por qué? Porque cuando el niño denuncia, muchas veces cuando es un familiar, cuando es un abuelo, cuando es un tío, papá y mamá o deciden no creer por el daño que va a traer a la familia o la consecuencia, o deciden callar para que eso no se sepa fuera de la familia. Sí. Porque creen que si ese tema se queda ahí, ese niño va a sanar, pero no. Si el niño no siente ese apoyo de papá y mamá, como la primera red que tiene, de que hicieron lo que debían de hacer, de que buscaron ayuda, es muy difícil que ese niño se recupere, que en la vida adulta vuelva a confiar en otra persona. Muchas veces, esos son los pacientes de trastornos sexuales que tenemos en la consulta. Claro. Ana, nosotros lamentablemente no tenemos más tiempo, pero ya tú misma creaste una nueva invitación porque nos debes el cuento. Así que te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en el día de hoy. Todas estas informaciones son realmente muy valiosas para todos los padres y para la sociedad en general. Nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, educarlos sexualmente es educarlos para la vida. Vamos a continuar con más de nuestro contenido de lo que los padres deben saber tras una breve pausa. No se nos vayan.